programa Periodismo y Sociedad, un espacio abierto, plural, horizontal, en que día a día intentamos airear información con la finalidad de que usted se forme su propia opinión. El día de ayer, un día como ayer, un 4 de octubre, nació en Santo Domingo Amelia Francasi. Nació aquí en Santo Domingo, está considerada por los críticos e historiadores del siglo XX como la primera mujer novelista dominicana. Primera mujer novelista dominicana. Su obra, ella se estudió en Curazao, en las Antillas Holandesas, y su obra, aunque no es muy conocida, según leo, escribió dos libros, Madre culpable en 1893 y Francisca Martínov en 1901. Buen día, don Licho, don Andrés Mato, bienvenido. Estamos en el aire. Buenos días, Isidro, buenos días a todos los amigos televidentes de este Periodismo y Sociedad. Estamos un poco retrasados por la situación tecnológica. Échale la culpa al tapón, que aquí nosotros le echamos la culpa a todo al tapón. Es que había un tapón. Estaba hablando de Amelia Francasi. Amelia Francasi. Sí, la primera mujer novelista dominicana. Sí. Nació en 1850, en un día como hoy, aquí en Santo Domingo, pero en 1850 escribió tres obras realmente. Madre culpable en 1893 y Francisca Martínov en 1901. Y luego su obra más importante, un epistolario, donde recoge la correspondencia que por años sostuvo con el escritor y poeta Pierre Loti. Pierre Loti. Sí. Falleció en 1941, longeva, 91 años. Y un día como hoy nació en Santo Domingo en 1934 Hamlet Alberto Herman Pérez. Hamlet Herman. Sí. Estuvo en Playa Caracoles, tengo entendido. Fue un revolucionario, fue militante del PLD, fue funcionario público, escritor, ingeniero. Tuvo una dilatada vida en la pública y un día como hoy nació. Escribió varios libros de héroes de pueblos en 1979, Caracoles, la guerrilla de Camaño. La escribió en 1980 y una segunda edición corregida en 1993. Recursos en 1981. Francis Camaño en 1983, corregida en 2000. Y bueno, hay una cantidad de El guerrillero y el general, con las riendas tensas, etcétera. De esos personajes quizás usted puede ahondar más. Bueno, todo tiene que ver con la posteridad de la Guerra de Abril y resaltar el papel de Francisco Alberto Camaño Deñó y sus compañeros desde el 65 hasta la muerte de Camaño. Él escribió esos libros posterior al fusilamiento del coronel Camaño, pero es más o menos como la interpretación, la narración de ese proceso que él estuvo viviendo y una exaltación a las virtudes que tuvieron cada uno de esos compañeros con los que él tuvo que ir a la Loma y con los que fue a Cuba, fue a varios países. Herman era un hombre de estos que estuvieron en la política para servir, un hombre extraordinario, fue primero funcionario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los momentos más cruciales de esta institución,
la década del 60 al 80 fue época en la que la UAS tenía cerco policial, cerco político, cerco económico, y él fue parte de ese proceso junto con muchos dominicanos que estuvieron ahí. Tuvo luego la participación con el ascenso del PLD al poder, pues tuvo la oportunidad de ser el director fundador de lo que hoy es AMET. Él fue quien dirigió ese proceso, diseñó la política de la organización del transporte en la ciudad, y recuerdo que fue un hombre que tuvo el coraje de hacer respetar la ley hasta el punto que montó en los vehículos mal estacionados de varios funcionarios de alto nivel, inclusive el secretario administrativo de la presidencia, que en un momento dado, y el secretario de Obras Públicas también, en un momento dado, pues lo encontró en la 27 mal parado, fue y le metió una grúa y se los llevó. Es un hombre catalogado de mucha honestidad, un hombre muy humilde, murió donde siempre vivió, frente al Palacio Nacional, y su muerte se llevó a ese hombre con una moral acrisolada, demostrada en la oposición y en el gobierno. Así que Hanle Herman es un hombre al que la juventud dominicana tiene que guardarle respeto por esa lucha permanente por valores, y por eso no tuvo la oportunidad de ver el desastre que hizo su partido en el gobierno, porque él era un PLDista, un bochista, y después se hizo muy leonelista en esa parte, aunque le renunció al el presidente Leonel Fernández en un momento dado. Es que vaya a donde esté Hanle Herman siempre, su historia será sagrada. Mire, tenemos hoy muchas cosas que hacer. Tenemos un presupuesto bastante controversial en la Cámara de Diputados, en el Congreso, y un presupuesto que tiene sus altas y sus bajas, que la población ha salido a poner a prueba al gobierno en función de la opinión pública, del manejo comunicacional, porque realmente tuvo el presidente que salir el pasado sábado a explicar y a pedir a la población comprensión de eso. Algo bueno que dijo el presidente que me gustó. Bueno, todas esas medidas serán analizadas con la sociedad. Todo el que pueda ir al Congreso, que quiera ir al Congreso, va y plantea su posición, y el gobierno será flexible. Algunas serán cambiadas, anunció, otras deberán permanecer, pero la población definirá cuál será la mejor. La población en sentido general, no la población política que está iniciando un proceso de oposición feroz al gobierno, como es su derecho. No es lo usual que a tan poco tiempo, apenas 50 días, el gobierno tenga posiciones encontradas con una oposición por un presupuesto que todavía ni siquiera se ha aprobado. Eso indica que sacaron las uñas rápido, según digo yo, sacaron las uñas rápido, y hay más evidencia, y le es bueno al gobierno que le hayan evidenciado que realmente ellos están preparados para enfrentarlos, y que si el gobierno se duerme, evidentemente que lo deterioran más temprano que tarde. La candidez en el Estado es buena, pero también es buena que la gente que administra el Estado sepa que está en una situación minada. El presidente dijo el sábado que encontró un gobierno quebrado. Bueno, es bueno que lo diga temprano. Debió decirlo antes, y ahora con estos pronunciamientos debería evidenciarle al país todo lo que encontró. Es importante, porque el PLD, la gente que manejó el gobierno, salió diciendo que no, que dejó las arcas llenas, que dejó la economía bien, y que como si hubieran sido ellos, estuviera la economía mejor. Por algo el gobierno lo cambiaron, por algo el pueblo votó en contra de ellos. Pero ese es su papel desde la oposición,
decir que ellos dejaron eso. Al gobierno le corresponde ahora denunciarlo, desnudarlos y no seguir de que no, que no, tiene que manifestar sus buenas obras el gobierno, pero también decir las cosas que encontró. El gobierno tiene una situación apremiante. No sé cómo están las arcas, pero yo supongo que no están bien, porque los impuestos están reducidos a su mínima expresión. El gobierno no ha podido nombrar a los PRMistas porque no se sabe cómo lo va a hacer. Y por ahí va. El presupuesto está bien. Y a usted más o menos, eso es lo que yo veo sobre ese presupuesto. Ahí tengo algunas medidas, algunas de las cosas que son las medidas que han llevado la urticaria a un sector de la oposición, que muchos dicen que tienen razón, otros dicen que no, pero mucha gente cree que es apresurado iniciar una protesta callejera por apenas un anuncio del gobierno. Sí, eso es un absurdo. Lo de esa convocatoria a la Plaza de la Bandera es un absurdo. No solamente por lo precipitado y por lo joven que está el gobierno, sino porque tú no puedes por cualquier tema ir inmediatamente a una manifestación de calle. Eso es querer calentar la calle a destiempo. Yo lo que de todo esto lo que percibo es dos cosas. La primera, yo creo que ahí está faltando, quiero tratar de decirlo desde el punto de vista, digamos, académico, no quiero entrar en, pero porque es complicado. Yo creo que ahí está faltando que los grandes temas se discutan en el PRM. Creo que el tema de los impuestos, que si tú te pones a ver no es que están grapechando fuertemente, ¿no? Están planteando colocar un impuesto al Netflix, otro impuesto al salario 13 y no recuerdo cuál más. Bueno, habla de las compras por internet y cosas. Las compras por internet. Entonces, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú hablas de impuestos, la palabra impuesto, hablas ya de reforma fiscal, que generas un ruido. Y eso lo debió haber discutido y pensado antes de hacer, de llevarlo como un hecho cumplido en el presupuesto. Se debió haber consultado quizás lo que va a hacer ahora el presidente o lo que va a hacer ahora el gobierno se debió haber hecho antes. Porque también el gobierno dice que está en las arcas vacías, pero el gobierno acaba de contratar 4.000 millones de dólares en préstamos, 4.100 con los 500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que no es un desembolso inmediato, pero salud. Pero entonces cuando tú ves en la prensa, que te van a subir el impuesto, por allí están diciendo que van a subir la tarifa del agua. Por otro lado, de que hubo declaraciones al principio de que con el control de la corrupción se llevaba el 30, el 40% del presupuesto nacional y que con el control de la corrupción ya con eso había suficiente. Cuando tú mezclas todas esas declaraciones, entonces el lector poco avisado, que lo que hace es leer los titulares y leer un poco la prensa, etcétera, tiende a generar, a crear una opinión distorsionada sobre la realidad, sobre lo que realmente está ocurriendo, que es caldo de cultivo para que los sectores de oposición trabajen allí. Entonces, yo lo que creo que la política comunicacional del gobierno y la política comunicacional del partido y el PRM y cómo se va a llevar eso debe ser discutido a lo interno de un partido de gobierno, porque ya el PRM no es un partido de oposición, es un partido de gobierno y tienen que reunirse. No digo la comisión política, que son 500 personas, 300 personas, pero sí tiene que existir un comité, un comité ejecutivo de 20, 30 personas
que escudriñen esos temas y lo lleven a la opinión pública como debe llevarse, diseccionado, como cuando usted va a un laboratorio con un bisturí, abre una cobaya, la abre y la disecciona y la presenta a los alumnos. Mire, aquí hay esto. ¿Me explico? Entonces, me da la impresión que le está faltando eso, porque tú agarras todas esas declaraciones y bueno, y si yo fuera de oposición, me los encuentro suave, la oposición que le están haciendo al PRM. Usted dice que es feroz con las uñas afuera. Yo me la encuentro hasta suave, porque están dando pie, algunos funcionarios están dando pie a que sean mucho más agresivos de lo que son hasta ahora. Pero parto del principio que falta de coordinación, falta relaciones de coordinación entre los distintos elementos dentro del PRM, que es el mismo gobierno, porque el presidente del partido es ministro, la secretaria del partido es alcaldesa, el otro es ministro aquí, el otro es ministro allá. O sea, es la misma gente. Entonces, yo creo que le falta un poco de relaciones de coordinación a lo interno para presentar las cosas como deben presentarse. Bueno, yo tengo aquí una relación de las medidas impositivas que conlleva el presupuesto. Me gustaría, don Isidro, que nos vayamos a una pausa y entonces vengamos para detallar y analizar cada una de esas medidas y comentarlas. Ya hemos comentado para mí esa ingenuidad que el gobierno tuvo, esa imprevisión que el gobierno tuvo de explicar antes de si iba a hablar de impuestos, sabiendo qué sé yo, como la sensibilidad del pueblo y sobre todo de la clase media, porque esos son impuestos que van a afectar a la clase media, el 90%, el 80% de la población. Bueno, no son impuestos personales, no hay impuestos a empresas, ahí no hay ni un solo impuesto a empresas, son impuestos personales. Son directos. A las personas, entonces claro, eso le afecta a la clase media fundamentalmente. Vamos a ver, porque también habla de empresas con ganancias extraordinarias, vamos a ver esa parte, pero vamos a una pausa y venimos entonces explicando cada uno de esos, vamos a detallarlo y entonces analizamos esa parte, son 8 fundamentalmente. Vamos a una pausa, señor director. Estamos nuevamente en el aire, damas y caballeros. Usted tenía la lista de los impuestos, yo realmente no los conozco al detalle. Así que... Bueno, dice uno, y vamos a hablar de lo que son una parte de las medidas que están contempladas en el presupuesto y que han llevado la urticaria. Mire, la primera dice que se grabarán con el 8% las ganancias extraordinarias de las empresas durante la pandemia. O sea, la pandemia sirvió para la quiebra de muchos, pero también para la ganancia de unos pocos, por el tipo de negocio y por el volumen de los negocios y por la emergencia de los negocios. Algunas empresas pues tuvieron las mejores condiciones para hacer esos negocios. Bueno, el gobierno pretende gravarlas en un 8% y define cuáles son las empresas extraordinarias. Dice que entre las empresas extraordinarias que se consideran con ganancias extraordinarias, entre las empresas que se consideran ganancias extraordinarias estarían los supermercados, las farmacias, los laboratorios y otras empresas relacionadas a la salud, así como entidades de intermediación financiera, es decir, los bancos. Y las remesadoras a domicilio. Entonces establece entre esas empresas que se van a gravar con un 3% las compras realizadas
en monedas extranjeras, es decir, en dólares o en monedas extranjeras, Sin con divisa. tarjetas de créditos y de débitos, además de los servicios digitales que ofrecen empresas extranjeras para el consumo local. Ahí está lo que son, lo que usted hablaba de Netflix, Amazon y todas las compras que se hagan en estas empresas hay que hacerlas por las tarjetas de crédito. Esas tarjetas de crédito implican una ganancia para las entidades financieras que las rentan. Se va a agravar el gasto, el consumo al consumidor a la vez que se va, porque se va a encarecer, dice que las compras. Cuando es las Leí, compras. sí, leí por allí que eso puede atentar a los tratados de libre comercio que ha suscrito la Bueno, República. habrá que No, ver, no sé si es verdad o mentira, no sé. habrá que ver, simplemente detallándola. Mm, Dice, se establece un impuesto transitorio por un año, me parece, sobre las ganancias extraordinarias que hayan obtenido las empresas por efecto del estado de emergencia y del COVID-19. Uno no sabe si esto es retroactivo o de retroactivo no creo que deba ser. Los impuestos no tienen, las leyes no tienen carácter retroactivo, debe ser a partir de el 2021, que se supone que se... en, bueno, no sé si creo que me hicieron una llamada y la gente llama siempre cuando uno está en el programa. Dice, la eliminación de las exenciones, es decir, las facilidades a las importaciones de equipos y máquinas que se usan en los casinos de juego, que en su mayoría operan en hoteles. Es decir, los casinos, sus máquinas son grabadas. Yo pienso también que debieron grabarse ahí las ganancias de los casinos, en esa parte, porque eso es un impuesto estático, pero la ganancia de los casinos pudiera ser mucho más nutritivo. nutritivo financieramente para el gobierno. Dice que se incluye un nuevo gravamen al gas licuado de petróleo, GLP, sobre el cual el gobierno aplicaría un impuesto adicional equivalente a $174.5 por cada tonelada métrica en ese combustible o de sus componentes, butano y propano, que sean importados para su comercialización en el país. Es decir, a las importaciones, un impuesto de $174 por tonelada. No tengo la forma de calcular, no sé cuántos galones tiene una tonelada en métrica. Eso habrá que verlo para ver qué significa este impuesto de $174 a la, a la, para el consumo. Dice, se amplía la base impositiva y aumento de tasas a los bancos comerciales. Oiga, se amplía la base impositiva y aumento de las tasas a los bancos comerciales, que deberán pagar un impuesto de un 1% sobre sus activos financieros netos. Es decir, Le voy, sí, le voy a contestar la pregunta de la tonelada métrica. Según esto, la internet, 264 galones tiene una tonelada métrica. si usted divide 174 entre 200, 80 centavos de dólar por galón. por galón, ¿cuántos son 80 centavos de dólares por galón? Bueno, si lo redondeas a 60 para sacarlo en redondo, son como 48 pesos, ¿no? Algo así. 48 pesos. 45 pesos, por ahí debe estar. Bueno, eso es decir que por galón le van a poner un impuesto de 45 pesos al galón de gas licuado. Ahí.
se amplía, bueno, la base impositiva sobre sus activos netos, es decir, sobre su cartera de préstamos, de provisiones y sobre sus inversiones en valores. Es decir, el negocio cerrado de un banco será grabado con un 1%. Un banco me presta a mí, pienso que 1 millón de pesos, de cada, yo pienso que, yo no sé si es el del millón o eso tendrá que explicármelo un economista. Lo que sucede es que todos esos impuestos terminan en los clientes. Seguro. Todo eso lo terminan pagando los clientes. Para los equipos y maquinarias utilizados en los acondicionadores de aire, se propone el aumento a un 25% selectivo al consumo, que actualmente pesan sobre sus utensilios. Se prevé un recorte de alrededor del 70%, no entiendo esta, a la partida presupuestaria que corresponde a los gobiernos municipales para usar esos recursos en otras prioridades de gasto. Un recorte de un 50% que recibe el Instituto Dominicano Indotel por la tasa del 2% para el Fondo de Desarrollo de las Comunicaciones. Este es un fondo que Indotel tiene para invertirlo en el desarrollo de las comunicaciones. El gobierno tendrá la mitad de ese 2%, que será el 1% de ese capital, para destinarlo a otras actividades. Así, esas son las medidas que yo he podido captar. Lo que sucede, don Licho, es que lo que salió al aire, lo que salió inmediatamente a la opinión pública es que el salario 13 te lo van a pechar. No veo, habrá que verlo, ¿dónde está? Sí, pero eso salió en todos los medios. Y lo de la compra por internet, etcétera. Ahí está la compra por internet. Sí. Habla de Entonces, de grabar. todo eso. Aquí hay mucha gente, pero muchísima gente humilde, que te compra por internet muchas medicinas, productos, vitaminas, muchos productos, traen X, herramientas, etcétera. Y eso, claro, inmediatamente, si tú te pones a analizar realmente, quizás el aumento impositivo es nimio, es pequeñito. De repente eso va a significar una compra de, porque tú no puedes traer más de, creo que $200. No puedes traer más de $200 sin pagar un impuesto. ¿Perdone usted? ¿Cuántas personas han muerto por el COVID? 1 millón. ¿En el mundo? Sí. Sí, más o menos. Esto es lo que estamos viviendo. Cuando la guerra mundial, ¿cuántos murieron? 50 millones. 50 millones. La gente le tiene más miedo al COVID porque ha muerto 1 millón que a lo de la guerra mundial, que murieron 50 millones. Es decir, la gente le tiene más pánico a lo que está pasando ahora, a lo que es esa sensibilidad por los impuestos no explicados, que es lo que debemos hacer. Sí, es lo que yo decía al principio. Yo creo que ha faltado relaciones de coordinación, porque esto me recuerda a mí el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El presidente Pérez sacó una medida de aumento de la gasolina en Venezuela y a los 2 días o 3 días se estalló una revuelta parecida a la que sufrió Salvador Jorge Blanco aquí. Y entonces la gente aduce, es que fue el aumento de la gasolina, que fue un aumento nimio, fue una tontería lo que le aumentó. No se paseó de que las monedas tenían más cobre o más metal. Era un negocio fundir las monedas y sacarle el metal y venderlo porque tenían más valor que la moneda. Y en el país, cuando llegó Carlos Andrés Pérez a su segundo gobierno, prácticamente no había moneda. Y usted se montaba en una guagua y le pagaba al guagüero con un billete y el guagüero te devolvía con caramelos, porque no había sencillo, no había moneda.
y por supuesto usted no podía volverse a montar en la guagua pagándole con unos caramelos. No sé si me explico, ¿no? Sí, yo sé. Entonces había un estado, una conmoción, había un estado en la sociedad muy crispada, la sociedad estaba muy crispada. Y en medio de eso le colocan el aumento de la gasolina. Pero se viene el estallido, y yo recuerdo que la ministra de Agricultura y Cría salió porque lo agarraron los neoliberales de Carlos Andrés, que lo volvieron triza. El gobierno, el prestigio de Carlos Andrés, labrado durante tantos años, se los destruyó los ministros neoliberales en una semana. Entonces la ministra de Agricultura, en medio de las manifestaciones, en medio de la crisis, salió diciendo, ahora sí vamos a tener la industria azucarera porque acabamos de autorizar el aumento del precio del azúcar. O sea, entonces cuando tú ves aquello, tú dices, bueno, ¿y qué le pasa a esta gente? Y estoy hablando de una experiencia externa, no estoy hablando de este gobierno. No. Pero estoy hablando del gobierno de Venezuela, de Carlos Andrés Pérez, de su segundo periodo del 94 al X, del 89 al 94. Fue cuando la rebelión de Hugo Chávez. Exacto, fue en el 92 la rebelión de Hugo Chávez. Entonces, tú veías aquello, y entonces Acción Democrática, que era su partido de gobierno, pues estaba, porque no lo tomaban en cuenta tampoco. No estoy diciendo que sea el caso del PRM, porque aquí es distinto, aquí los dirigentes del PRM están en el gobierno. Allá los dirigentes de Acción Democrática no estaban en el gobierno, no estaban en el gobierno. Y entonces todos los ministerios, sobre todo los de la economía, los tenían neoliberales y decían, no, esa es la política de shock, porque tú le das un fuetazo a la gente y no le das 10 fuetazos, sino uno solo y ya, y la gente asimila sus fuetazos y toma el rumbo. Bueno, miren lo que pasó, miren lo que pasó y lo que está pasando, porque lo que está pasando en Venezuela tiene una relación directa con eso. Seguro, seguro. Entonces, yo lo que yo... Eso es una de las cosas, eso que usted está diciendo, escúcheme, don Isidro, es importante que el PRM lo vea también y que lo vea el gobierno para que sepa dónde está su fuerte. O sea, ¿quién es que tiene que defender este gobierno? Tiene que ser el PRM. Independientemente de que tenga 3 millones de amigos y de aliados que se sumaron en la patana del PRM para llevarlo al gobierno. Pero quien tiene que defender este gobierno es el PRM. Y a quien tiene el PRM, a quien tiene el gobierno, que quien tiene que analizar fundamentalmente son con sus defensores fundamentales, los que creen en él fundamentalmente, los que tienen compromiso con él. Porque es posible que haya mucha gente que se ha sumado al gobierno. ¿Pero por qué se sumó al gobierno? Bueno, porque necesitaba un cambio, un respiro, porque el gobierno del PLD ahogó este país, porque hubo demasiadas cosas que la gente ahora, por este ruido, ha podido opacar todas esas esperanzas que ha dado el propio presidente y que ha dado el grupo de saneamiento. Yo recuerdo, porque el PLD siempre defendió su gobierno, porque estaba siempre, se reunía, el PRM se está reuniendo, pero siempre lo hacía con la intención de saber dónde estaban las debilidades. Señores, fue al final cuando este partido se dividió, que los intereses se bifurcaron, fue donde perdió las elecciones. Pero mientras tanto ese partido era prácticamente invencible, tenía siempre casi la mitad de la población en sus manos, porque tenía una política partidista, señores. No había cómo entrar al gobierno del PLD, no había cómo entrar, ni para nada un extra partido. Entonces, el PRM no puede actuar así, no debe actuar así, pero sí debe descansar su defensa, su ejecutoria, en la mejor información a los PRM. Tiene que integrarlos, por lo menos con una comunicación interna importante, firme, pero integradora, incluyente, porque esa comunicación interna en el PRM es lo que va a permitir que ese partido defienda por lo que luchó hace 20 años, que fue llegar al gobierno
para hacer un gobierno diferente. Ahora están hablando, bueno, yo le decía que Danilo encontró un bulto de papeles, de facturas, dijo aquella vez. Pero ese bulto de facturas no impidió que los funcionarios del gobierno se enriquecieran de una manera exorbitante, de una manera alocada, de una manera que el pueblo se cansó de esa corrupción, se cansó, se hartó de esa corrupción que tenía con los cuartos del pueblo, con el pago de las facturas que encontró el presidente Medina ahí. Este no es el caso. El presidente Abinader ha anunciado un gobierno transparente, de saneamiento, una justicia independiente, y evidentemente que va a pedir, la sociedad va a tener espacio para pedir explicaciones de todas esas riquezas. Lo tendrá que hacer, porque si no lo hace, entonces no valió la pena el cambio. Si no lo hace, no es solo produciendo más, sino pidiendo cuentas también de esos enriquecimientos que hubo. Bueno, pero esa gente es la que está defendiendo ahora y diciendo que sí, que ellos son necesarios, que ellos fueron eficientes en el gobierno, a pesar de más impuestos, de más préstamos, de más atosigamiento al sector productivo nacional. A pesar de todo eso, esa gente está al día, está preparada y está artillada. Y se reúne y desde oficinas preparan oposición. Entonces el gobierno tiene que tener claro dónde y cómo va a enfrentar eso. ¿Dónde y cómo lo va a enfrentar? El gobierno, que es el partido. El gobierno tiene que basarse en el partido. Sí, pero es que si el presidente del partido, los ministros, etcétera, son de la directiva del partido, entonces lo que tiene que reunirse y establecer líneas políticas. ¿Quién no está en el gobierno? El presidente Mejía y 2 o 3 dirigentes. Y está porque él tiene... No, pero él no, una cosa es el compromiso. Yo digo físicamente, él no es ministro, pues no está físicamente en el gobierno. Claro que está. Si quien ha defendido mejor al gobierno ha sido el presidente Mejía, que sabe lo que dice y sabe cómo decirlo, y que conoce el partido y conoce al país. El punto nodal es que tiene que establecer las relaciones de coordinación y tiene que establecer un protocolo de actuación, porque de lo contrario van a cometer errores que la oposición lo va a saber aprovechar. Finalmente, la oposición la va a saber aprovechar. Finalmente creo que tenemos que esperar la esperanza del presidente de que va a escuchar. El presidente dijo que habrá cambios y que si tiene que haber cambios debe haberlo en el presupuesto. Pero fíjese que es un gobierno que no tiene 2 meses todavía. Septiembre, todavía no estamos a 16 de octubre. Y miren lo que estamos hablando. Es un gobierno que no tiene 60 días. Y miren lo que estamos hablando nosotros. No. Yo creo que por la situación de la pandemia, por la situación de la deuda externa, por muchas situaciones, yo creo que este gobierno no hay que darle 100 días. Habría que darle 1 año por lo menos. Que desarrolle su presupuesto del año 2021, por lo menos hasta julio. Que desarrolle su propio presupuesto. Eso no significa que va a tener una oposición muda y una sociedad muda. No. Lo que no puede hacerse es salir con el cuchillo en la boca contra el gobierno. Y el gobierno también tiene que sentir que cuando le dicen algo, se lo dicen por su bien, para mejorar. No salir como entonces inmediatamente colocarse con algunos funcionarios como gallitos de pelea. No, eso es una excepción. Eso no es la... Sí. Entonces... de un funcionario. Entonces, por eso son funcionarios, es uno aquí, uno allá, no es ni el 1% de los funcionarios. Entonces, la situación de crisis del país amerita un respiro sobre todo que él pueda desarrollar su presupuesto del 2021. Y en julio, agosto del año que viene, cuando ya tenga el gobierno 1 año, pero ha desarrollado en 6, 7, 8 meses su presupuesto, entonces ya comenzará a evaluar
qué es lo que ocurre. Y si la oposición considera o hay elementos, entonces podrán ser más agrios en los comentarios o en las posturas. Yo creo que hacer oposición tan temprano, de forma radical, no beneficia en absoluto a la oposición. Es cierto, pero usted tiene que entender a quién usted tiene la oposición. Usted tiene la oposición que la irracionalidad en el manejo público, de gente que creyó que el Estado era suyo. Usted no puede pretender que en un mes esa gente cambie. Usted no puede pedir a esa gente que cambie la visión que tiene del Estado y la rapacidad con la que lo manejaron. Usted no lo puede pedir que cambie. Es el gobierno actual que tiene que entender que tiene esa rapacidad al frente, que tienen que entenderlo. Y yo no digo que lo enfrente, sino que porque el presidente tiene un temperamento diferente, un comportamiento diferente, más decente, un comportamiento comunicativo, comportamiento de interacción, de escuchar, y está firme en lo que es enderezar el país. Y es verdad que hay que darle el tiempo, es verdad que es muy temprano para esas cosas, pero no todo el mundo piensa así. Y una minoría con poder, porque es que se salió con mucho poder, es que hay mucho poder económico de las arcas del Estado, enquistada en personalidades, en futuro, en cajas, en bancos, en oficinas, en todo. Y eso lo van a usar para desacreditar al gobierno, porque tienen que justificarse que fue un error del país votar por Luis Abinader. Tienen que justificárselo. El gobierno tiene que entender que tiene que defender y enfrentar esa realidad. Hay un pensador estratega alemán, creo que era alemán, yo no sé si lo voy a pronunciar bien, Clausewitz. Usted lo habrá escuchado, Clausewitz o Clausewitz. Que él establece establece un cuadrante de táctica y estrategia frente al adversario. Sería bueno que algunos, los que piensan en la táctica y en la estrategia, lo revisen y lo lean. Porque el PLD está actuando en un cuadrante, está buscando los puntos débiles y atacar por ahí y centrar toda la opinión en esos puntos débiles. En esos puntos débiles. Y centrar toda la opinión allí. Y dejar el resto de la fortaleza sin tocarla, como si no existiera. Como si fuera, como si fuera un dibujo que está allí desaparecido, pues. No sé si me explico. Es una buena... Entonces, Clausewitz dice, si tú no tienes fuerza como para atacar la fortaleza del enemigo, tú buscas el punto donde puede haber una debilidad en la muralla y por ahí ataca. Haces ataques de divertimiento en uno u otro sitio para que el adversario se sienta que lo están atacando por otro lado, pero el 90% de tu fuerza lo metes en ese punto y le abres un boquete en la muralla. Y puede ser que el PLD esté actuando de esa forma. Eso lo dice Clausewitz, eso no lo dice Isidro Toro. No, pero nos queda dos. Y bueno, tenemos a Donald Trump ahí y tenemos el proceso educativo dominicano. Vamos a una pausa. Bueno, estamos nuevamente en el aire, nos quedan 2 minutos, menos de 2 minutos porque ya pasaron unos segundos. Bueno, nada, el presidente de los Estados Unidos salió ayer a romper rumores, a detener rumores de su estado de salud, y más importante fue que salió como si fuera en paseo en su vehículo, y demostrando que él no está en las condiciones catastróficas como lo había vendido, había rumorado la oposición, sobre todo en esta campaña que apenas le falta un mes para ser sometido al escrutinio. Está más de lo que yo creía el certamen electoral.
separado por unos 6-7 de Biden a él. Y eso indica que allá las elecciones se hacen por estado, por delegado. Y eso indica que los demócratas tendrán que emplearse a fondo para vencer a Donald Trump. Sí, la cosa no la tiene fácil ninguno de los dos. Sí. Ninguno de los dos. Ahí la gran batalla va a ser por... Claro, todos los estados son importantes, pero hay unos estados que más ya se sabe hacia dónde van. Entonces, uno de los estados más importantes o que todavía no se han definido es la Florida, que da muchos votos. Da muchos votos electorales a esa convención que elige el presidente de la República. Otro es California. Y en todos esos estados hay muchos hispanos, muchos latinos. Así que la política que ha tenido Trump con respecto a los latinos le ha cercenado mucho apoyo, pero en sectores como los cubanos, etcétera, sí tiene mucho apoyo. Tiene mucho apoyo por la posición frente a Cuba, frente a los regímenes autoritarios como el cubano. Pues. Sí. Vamos a ver qué pasa. Eso está como final de carrera de caballo, de cabeza a cabeza. Photo finish definirá. Vamos a ver, este mes importante, la comunicación será importante ahí en esos estados. Se nos ha terminado el tiempo. Vamos a invitarles a que mañana estén con nosotros los amigos televidentes, incluyendo el perrito, que no deja de ser presente. Ese Chanel. Nos vemos mañana, don Isidro. Gracias por su apoyo y por su compañía. No, a su mandar y a los televidentes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas felicidades.